No, voy a empezar a hablar un poquito de lo que para mí tiene de curioso esa mezcla entre cultura y política. Me gustaría simplemente hablaros de 5 o 6 gotas y si queréis luego iniciamos ese diálogo, y también de lo que puede significar lo de la custodia compartida, que además yo creo que es uno de esos terrenos de los que vamos a saber poco en esta legislatura, por desgracia, porque yo creo que el Partido Popular está metido en tantos charcos que no quiere abrir demasiados más, y por otra parte, por lo que yo veo directamente, ha tomado como propio el lenguaje feminista del PSOE y no se atreve, es políticamente incorrecto hoy cuestionarlo. Deciros como curiosidad que yo soy el portavoz de UPyD en la Comisión de Igualdad, y si hay una comisión dura y bestia para mí es la de Igualdad. Yo soy el único hombre en la Comisión de Igualdad. Esto da una idea bastante aproximada de cómo se piensa en este país cuando se piensa en igualdad, porque normalmente cuando se habla de igualdad en este país parece que está hecho siempre en contra de, y en este caso nos toca a nosotros, a los hombres, ser esa contra, ¿no? Y lo que yo estoy viendo allí continuamente además es una muestra de esta cosa tan de políticos, de políticamente correcto, de ponerse todos, no, pues tenemos que quejar. El otro día, por ejemplo, queremos abrir esta comparecencia para quejarnos muy tal, como muy airadas ellas, las del PP, por el comentario que hizo el señor de Izquierda Unida respecto a la delegada del gobierno andaluza, que no sé si recordáis que el tipo de ahí de Andalucía le decía a Cayo Lara: ¿has visto las tetas de la delegada del gobierno? Comentario desafortunado, pero que yo no creo que deba abrir una comisión de igualdad, porque entonces estaríamos todas las puñeteras comisiones de igualdad hablando de este tipo de cosas y no de lo que realmente hace falta. Pero yo creo que como realmente no quieren hablar de lo que hace falta, por eso hablamos de las tetas de la delegada del gobierno. El PSOE no quería que se condenara el tema de las tetas de la delegada. Se pidió que UPyD se posicionara y dijera algo al respecto. Yo dije lo que creo que es de sentido común, que no me parecía que era el lugar para hablar de eso, pero que por otro lado no veía qué diferencia había entre las tetas de la delegada del gobierno y los morros de la Pajín, porque al final estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Parece que la cosa está bien o mal dicha según quien la diga, y esa especie de relativismo absurdo a mí me parece denunciable. Pero en fin, la Comisión de Igualdad, como digo, luego si queréis hablamos de custodia compartida, etcétera, etcétera, es uno de los territorios comanches en los que yo me muevo. Territorio comanche es algo que, por cierto, aquí os debe sonar bastante, porque para nosotros este es un territorio comanche importante, ¿no? En Cataluña aparecer en los medios, en Cataluña atravesar el discurso nacionalista, etcétera, etcétera, es complicado. Pero yo creo que cada vez irá siendo más fácil, se irá abriendo la brecha y poco a poco entre todos iremos consiguiéndolo. Hablamos de cultura y arte, y yo siempre que tengo que hablar de un tema me voy al María Moliner, ¿no? Y entonces anoche cojo el María Moliner y digo, ¿qué quiere decir exactamente cultura? Y en sentido amplio significa cultivo. Esto me parecía curioso, porque la palabra cultivo tiene algo que ver para mí, que tiene que ver con la nutrición y también con el crecimiento, ¿no? Y hablaba María Moliner de conjunto de los conocimientos no especializados adquiridos por una persona mediante el estudio, la lectura, los viajes, etc. Entonces, bueno, a mí me parecía muy sugerente esto de los alimentos y del crecimiento. Me parecía importante también tener en cuenta que para culturizarse hay que tener cierta actitud de apertura, de querer recibir esos inputs que pueden hacer que nos vayamos cada vez abriendo más y creciendo más. Es evidente, por un lado, que se puede adquirir cultura a tu pesar, porque la información hoy en día nos llega por todos los lados, pero también es evidente que uno puede ser un mastuerzo y no puede haber forma de culturizarte porque uno está encerrado en sus prejuicios y no haya manera de mejorarnos. Y luego me iba a la definición de política, y en la definición de política también encontraba un par de cosas que me llamaban la atención, porque decía arte y actividad de gobernar un país, así como el conjunto de actividades relacionadas con la lucha por el acceso al gobierno. Y aquí yo me detenía en dos palabras que me parecía curioso que estuvieran en la definición. Atención a lo de arte, porque otra de las cosas de las que me gustaría hablar luego y que me preguntéis es acerca del día a día en el Congreso, y yo en el Congreso, si queréis que os diga la verdad, arte veo poco. En todo caso veo algo de arte menor,
O en todo caso, y luego hablaremos, veo lo que podríamos llamar un arte muy comercial, entendiendo el arte comercial como aquel que va directamente al resultado, a conseguir dinero, poder, luego hablaremos de eso también, pero no veo arte real, con el riesgo y con la persecución de la verdad que uno cree que debe tener siempre el arte. Pero luego me llamaba la atención algo, un verbo que sí que veo a diario en el Congreso y que me llama la atención, que se diga tan descaradamente en la definición de política, que es lucha.